Atención. Los temas abordados en este video no confirman su veracidad. Tu criterio será quien lo decida. Nuestra opinión se resguarda bajo la libre expresión. Ahora sí, que lo disfruten. Las personas que de verdad saben de brujería pueden utilizar hasta una hormiga para que por ejemplo, ella lo estaba curando, para que esas curaciones no funcionen. Empieza a hacer oraciones, o sea, balbuceaba. Y el señor bien contento. ¡Ay, qué niño tan bonito! Tan mira curioso. nomás, qué preciosidad. Pero se le borró la sonrisa cuando abren el huevo y lo meten al vaso, porque sale con sangre. Me acababa de decir lo de la brujería, de que era una maldición, y me dice, yo me voy a morir y va a venir el diablo por mí, porque a mí ya me tiene en la mira desde hace mucho. Hemos tenido colaboraciones de gente mágica, de gente pues que se relaciona a todo este mundo paranormal. Incluso a principios del podcast, cuando dábamos el inicio de este maravilloso espacio paranormal, teníamos colaboraciones con gente que se relaciona pues en este medio, ¿no? Vino Chucho el Catrín, vino el Cabra, vinieron varias personas y el día de hoy nos acompaña Jesús de Nazaret. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, amigo, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Qué bueno, y nosotros también, y gracias por darte el tiempo de venir aquí con nosotros a la Ruta Paranormal. Digo, ya está de más, la gente yo creo ya te ubica, la gente ya te conoce, pero diles quién eres y qué haces. Pues yo soy Jesús de Nazaret Martínez, tengo también un podcast, por ahí nos pueden encontrar como Más Allá del Miedo Podcast en todas las plataformas. Muy bien, y en ¿cómo decidiste tú realizar un podcast de terror? Pues fíjate que cuando comencé con la creación de contenidos, yo digo que aproximadamente ya llevo unos 4 a 5 años que llevo haciendo contenido de terror. Y mi principal objetivo era hacer podcast. Pero lamentablemente, ustedes me comprenderán, es bien complicado conseguir equipo. Sí, justo. Es bien complicado. Entonces, cuando me vi en esas limitaciones, dije, híjole, no me es posible. Entonces, para llegar a ese proceso tuvieron que pasar pues casi 4 años. Ya cuando pude conseguir mi equipo y todas estas situaciones que conllevan lo de la producción, por fin pues ya me pude animar a hacer lo del podcast. Aunque sí, yo digo que en determinado momento hay algo en lo que nos atascamos, que sí, es ¿no? el no empezar con lo que tienes. Hasta con un teléfono, estar grabando audios, estar moviéndole. Pero bueno, a veces uno se pone también las limitaciones. Sí, Pero- cada quien luego se pone limitaciones, ¿no? Pero ¿dónde empezaste? O sea, ¿qué empezaste haciendo contenido de terror? ¿Pero qué empezaste a hacer? Comenzamos a narrar historias de terror, sí, contar historias paranormales. Pues este tipo de formato donde pones tu voz y pones imágenes o videos de fondo. Me dejé ir por la cuestión del terror, sobre todo porque pues yo siempre he estado involucrado en estos temas que tienen que ver con brujería, con adoración a la Santa Muerte, Ok. y diversas situaciones, y pues más que nada por mi mamá, que se dedicaba a hacer lo que era pues, la brujería, practicarla. ¿Qué es lo que comentabas? ¿Vienes de una descendencia de bruja? Mira, se escucha como que así Sí, suena como que ¿De descendencia magia? de De bruja, magia. porque no creo que sea descendencia, o sea, simplemente era practicante. Ah, ok. Pero mi mamá sí fue practicante durante toda su vida, hasta el día que falleció. O sea, ¿de esto vivía tu mamá? En realidad no vivía de eso, porque déjame decirte que no era mucho lo que ella tenía un método bastante peculiar en cuanto al cobro de la brujería, se puede decir, de los trabajos. Era de que si no te funcionaba el trabajo, No te cobro. no te cobro, pues no. Entonces, como que ahí, pues imagínate, cierta pérdida de tiempo, Energía. energía. Si a veces uno se cansa de estar platicando, Sí. imagínate estar realizando esta clase de trabajos. ¿Te ha pasado que cuando tienes tú invitados en tu podcast que estás hablando de estos temas mágicos, brujería, Ajá. no sé, de todo esto que envuelve lo paranormal, te llegas a cansar en ese sentido? No porque te aburras, sino como Ajá. que ese desgaste energético, ¿no? Sí, mira, fíjate que
precisamente lo platicábamos con algunos colegas hace unos días. El simple hecho de estar platicando así como con ustedes, que te avientes 2 en un día, acabas cansado. Independientemente de que sea un tema que no tenga nada que ver con lo paranormal. Ahora, si nos fijamos en lo paranormal, yo creo que sí influye un poco ese cansancio. Y tengo una experiencia bastante peculiar con una invitada. A ver, échale, A échale. ver, échale, Estuvo cuéntala. muy interesante. Mire, yo soy hasta cierto punto, de hecho una amiga me regañó, me dice, nah, ¿tú qué vas a ser escéptico? Tú eres bien brujo. Le digo, no, es que sí creo en cosas, pero hay otras que digo, no, esto no me la creo, o sea, no. Yo nunca había tenido un acercamiento con una persona que fuese medium. Entonces, en esa cuestión, yo también iba con ese pensamiento de que, pues, estas cosas, pues, como que te leen, te observan, juegan con tus sentimientos, o sea, tienen cierto control de la psicología, de diversas cosas. Ese era mi pensamiento. Hubo una persona, con la señora Eli, que le mando un saludo si está viendo este video, me manda un mensaje y me dice, oye, yo soy medium, tengo poco de estar en estas situaciones, pero me gustaría pues que me invitaras y que platicáramos cosas interesantes. Y yo, bueno, pues te invito a que vengas a la Ciudad de México, voy a hacer algunas grabaciones. Y sí, se vino desde Irapuato y llegó conmigo ahí a este departamento. Y en cuanto llegó, precisamente en esa ocasión estaba esta persona que acaban de grabar ustedes, Sí. Candy, ahí estaba conmigo Candy, estaba también su esposo. Y ellos estaban pues dormidos en la habitación y yo pues en el área donde estaba la sala pues preparando todo para grabar. Y la señora dice, aquí hay una mujer. Aquí hay una mujer. Y yo le digo, sí, allá está dentro de la habitación con su esposo. Me dice, no, pero alguien que ya no está en este plano. Y yo, ok. Le digo, ¿sabes qué? Espérame. Ahorita déjame acomodar las luces, acomodar las cámaras y ya me platicas. Me dice, ok. Se sienta. Yo normal, así como estamos platicando nosotros. Me siento y le digo, a ver, ahora sí, platícame. Me dice, no, pues es que hay una mujer con un instinto maternal que está detrás de ti. Y, ¿es tu mamá? ¿Es tu mamá? Y le digo, a ver, pero dime, ¿qué más? Me dice, sí, es que... O sea, tú ya dice, sabiendo esta situación que sí era tu mamá, ¿no? No. La estabas poniendo a prueba más que nada. Exactamente. Ok. Era eso que la estaba poniendo a prueba. Y ya después de que me estaba diciendo, no, pues dice que si no recuerda, no, me dio referencias de cosas, como por ejemplo un buró donde había artículos de higiene personal con estas características, con estas formas. Y yo, no. Oye, que una persona que no, me dio varias referencias, o sea, no me acuerdo de todo, pero ya cuando estábamos, cuando yo ya estaba así de, charlatana. No, que mis respetos. Me dice, no, es que es una señora grande de edad. Es tu mamá. Y le digo, no, ahí estás equivocada. Mi mamá no era mayor de edad, no era una persona de la tercera edad. Mi mamá falleció de 40 años. Muy joven. Sí. Me dice, entonces, ¿quién será esta señora? ¿Quién será? Digo, no sé. Yo ya decepcionado. Okay. Entonces en eso dice, entonces, ¿quién será? Y se quedaba así viendo hacia atrás y da un nombre. Dice, Ángela. Y yo, ¡ay, cabrón! Te llegó. Sí. Te hizo sentido. Sí, me hizo sentido. Te voy a decir por qué. Mi abuela por parte de mi papá se llamaba Angelina. Ok. A lo mejor no tiene mucho que ver o dirán, no, pues ¿qué tiene que ver? Pero sí tiene mucho que ver. Una de mis hermanas se llama Angelina también. ¿Y cuál creen que es la forma de que nosotros nos referimos a ella? Ángela. Ángela. Entonces, para mis hermanos y para mí, la forma de llamar a las angelinas es Ángela. Entonces, cuando me dijo eso, dije, no manches, es mi abuela. Y hay un dato interesante o importante a mencionar.
pues somos creadores de contenidos, las personas nos conocen, a veces damos ciertos datos, Sí. pero yo soy sumamente cuidadoso con mis cosas personales. Yo nunca di nombres de mis tíos, de mis abuelos. Bueno, de mis tíos sí, de alguno que otro sí, pero de mis abuelos, pues nadie. Nadie, Sí, absolutamente nadie. Y pues menos una persona que no conocía, que no me conocía. Dudo mucho que haya investigado algo como eso. Y lo interesante del caso, que ahorita estábamos hablando del cansancio energético, los invito a que vean ese capítulo. Claro. Lo empiezo diferente, te voy a decir por qué. La sesión que hizo, podríamos decir que fue una sesión medium improvisada, no aparece porque fue nada fluida. La señora me hablaba y se quedaba callada como por 40 segundos, un minuto. Entonces imagínate transmitir eso en video, pues como que no. Sí, sí. Todo eso lo corté. Entonces yo en los videos hago una presentación. Bienvenidos, amantes de los conocidos, un capítulo más, etcétera, etcétera. Les presento a tal persona y esto. Ese video entró directo con la señora. Pero fue Ok. porque lo tuve que cortar. Ok. Porque no fue fluido. O no tuve forma de acomodar una intro. Y por ejemplo, ¿fue por los nervios de la señora o porque...? No, fue porque no me agradó cómo estaba. Haz de cuenta que ella dice que las sesiones medium duran horas. Claro. Duran horas. Eso fue improvisado lo que hizo la señora. Y con lo del cansancio, si ven ese video, yo estoy así, mira. Dormido. Sí. Y aparezco así en todo el video. La gente se quejó de cómo estaba en ese video. Fíjate que a nosotros también nos ha pasado que hablamos temas como muy clavados. O conspirativos, cosas Y así. nos y empieza te a llega dar acá. sueño, güey. Sí. O sea, la banda cree que es falta de respeto, pero sí te clavas, o sea, Sí. sí, ¿qué onda? Sí te jala la energía. Sí, sí pasa. Y en ese caso, realmente sí, prácticamente me cayó la boca. Y pues, mi respeto. Te hizo creer con hechos, ¿no? Sí, claro. Más que con palabras, fueron hechos ya decirte o relacionar, como dices, cuidas mucho esas Ujú. partes como personales y de repente que llegue y que te digan el nombre de alguien que jamás habías mencionado Sí, ahí, ¿no? nunca lo sabía. Y fíjate que a mí, yo creo que es una problemática que hay en mí. Porque, pues, siendo hijo de una persona que hacía brujería, yo vi que hizo cosas increíbles mi mamá, pero aún así yo creo que muchas de las personas que hacen las mismas cosas son charlatanes. Aún así, a pesar de todo eso. Aún así. Pues es que lo hemos hablado a lo largo de los capítulos, que justo como dices, nosotros también de repente hemos tenido como esas experiencias en las que no comentas nada. Y las personas que te ven el tarot o las personas que te están leyendo así, pues te dicen cosas que solo tú sabes Claro. y que incluso no has platicado a nadie y pasa, ¿no? Que de repente tú traes esto y así y te quedas así de wow, ¿no? ¿Cómo Claro. sabe? Sí, completamente. Te pongo, por ejemplo, una grabación que tuve hace escasa hora, más o menos. Llegó una persona que yo contacté por medio de Instagram. La verdad es que yo no la conocía. Se me hizo interesante uno de sus videos, pero ni ella me conocía, ni yo la conocía. Entonces ella presuntamente hace lecturas de tarot y lecturas de rostro. De rostro. Ok. De rostro. Y a lo que yo le entendí es una interpretación de cómo se ve tu rostro para poder detectar ciertas cosas en ti. Viendo la fotografía te lo dice. O sea, si estás enfermo, si tienes alguna brujería, cómo es tu forma de ser, si estás siendo infiel a tu esposa, cosas así. Sí, sí. Entonces, ahí en la grabación le digo, en este momento puedes leerme mi rostro. Ok, Y todo lo que me dijo, verdad. tal cual. Me describió con ciertas características y yo creo que sí son mis características. O sea, características de Te cómo hicieron clic ahí. soy, de cómo, qué es lo que hago, todo. Cosas que no se ven, porque nosotros somos dos personas. Claro. Las que mostramos en los contenidos Exacto. y las que somos detrás. Sí. Entonces, Exactamente. me mostró. Y tal esta cual. persona te leyó. ¿Y cómo lo hizo? O sea, al final te tocó o fue nada más así. Nada más viéndote. Así, a la distancia que estamos tú y yo, me observaba. Me dice, ay, no, es que me da pena. Me dice, me da pena. Le digo, ¿puedes leer? Es que me da pena.
me dice, no, pero mira, por tu característica de tus ojos, se ve que eres sincero, que eres así, que eres explosivo en ciertas situaciones. Me describió totalmente. Ok. O sea, no te habló de No. O sea, no generalizó cosas. Sí le dio como que a Me los dio puntos, así, ¿no? al punto, completamente. Y también, pues, lecturas de tarotistas que han dado el clavo en ciertas situaciones, ¿sí? Como por ejemplo en Culiacán, una invitada que me consiguió allá, mi amiga Candy, que le mando saludos, me hizo una lectura que pues era lo que yo esperaba de respuesta. Haz de cuenta que yo le pregunto algo Claro. y me responde otra que sí quería saber. Ok. Ok. ¿Sí me entiendes? O sea, Sí. haz de cuenta que yo le pregunto por relaciones de amistades, relaciones laborales que tienen que ver con personas, y me responde una cosa de relaciones sentimentales. Y me Ok. responde lo que yo quería que me respondiera. Ok, o sea, formulaste la pregunta para que tuvieras esa misma respuesta. Así, Ajá. o sea, yo le pregunté otra y me respondió lo que yo quería respecto a la pregunta que no le hice. A la pregunta que estaba en tu mente, digamos así, ¿no? Exactamente, sí. Oye, por ejemplo, tú que has estado como empapado en todo esto desde niño, ¿tú no desarrollaste algún tipo de, De don. pues de don, poder, ahí algún asunto que seas perceptivo? No, y cabe aclarar aquí un puntito. Mi madre siempre me enseñó que la cuestión del famoso don no existe. O sea, es algo meramente, que últimamente hasta es moda, ¿no? Sí. Decía que no, simplemente tienes cierta intuición. Tienes una intuición, una facilidad para el manejo de energías. Y ella lo describía de esta forma. No sé si han sabido de personas que por el simple hecho de manipular un libro de brujería, quedan poseídos. No había escuchado Sí, de personas gente que manipulan un libro, quedan poseídos. O que juegan a la ouija, quedan poseídos. O sea, por cualquier cosita quedan poseídos. Y ella decía, es que no es tanto que los objetos sean malditos, estén demoníacos o cosas por el estilo. Es que las personas no están al nivel. O sea, no pueden captar esa cantidad de energía a la que están expuestos. Entonces ella nos decía a nosotros, ustedes como han estado expuestos a todo lo que a lo que pues yo he Trabajo, hecho, ¿no? porque pues nosotros jugamos con los trabajos de brujería ahí en la casa, te lo juro. Ok. Jugábamos con Así todo de, eso. ya se desamarró esto, mamá, ¿qué hago? No, sí, en serio. Haz de cuenta que tenían haz de cuenta aquí. Aquí y aquí en el 10K, haz de cuenta que estaban las fotografías. Ok. Entonces nos poníamos a jugar con las velas, con la cera y agarrábamos las fotos y decíamos, ay, mira, este se ve enfermo y después mi mamá hacía sus apuntes. A ver, ¿qué ves? ¿A poco? Sí, bien curioso. O sea, ya era como muy normal, Era ¿no? súper normal ese tipo de situaciones. Entonces, sí. Ella decía que estás expuesto, tienes esa facilidad para ese manejo de energías. Hasta cierto nivel tienes esa facilidad. Entonces, hay personas que no tienen a lo mejor todavía esa capacidad como para poder manejarlas, pero las pueden manejar sin ningún problema conforme va pasando el tiempo y van practicando. O sea, entonces lo que nos quieres decir es que esto se aprende. Sí, No claro. es tanto que... Porque bueno, yo siempre he creído, o no sé tú, Alexis, que esto como que pues sí naces. O sea, sí, De sí, linaje. Sí, exacto, ¿no? O Yo sea, creo que lo tienes más desarrollado, ¿no? Cuando vienes del linaje es como que ya lo tienes desarrollado y nosotros pues convivimos día a día con ellos. Digo, lo vimos como cuando das el instinto de que no quieres salir o que no camines por ahí, hoy no me voy por acá porque Ajá. me puede pasar algo. Sí. Pues ya estamos relacionados a todos esos temas, que estás sintiendo esa energía negativa de una u otra Así forma. es. Cuando llegamos a un lugar que tampoco nos sentimos cómodos, pues esa energía, digo, día a día lo vivimos, pero no le prestamos mucha atención, que es lo que decía igual un invitado que tuvimos aquí, que decía, yo escucho y me hablan, pero yo no les quiero poner atención, porque prestarles atención es entrar ya a un diálogo, desarrollarlo y dice, yo no quiero, yo quiero mantenerme así como ahorita. Así es. incluso nos decía, ¿no? Que al tener tantos invitados así como de ese tipo,
pues nosotros cada día vamos aprendiendo cosas, ¿no? O sea, Sí, y entonces eso es pues, verdad. te vas como yendo por esos lados de, bueno, ya me dijeron esto, que esto no, que esto sí, y así, Sí. ¿no? Fíjate que hace poco tiempo me llegó esa clase de pensamiento. Bueno, pero cerrando con lo de las energías, completamente lo que tú dices. Te Sí. expones y como que desarrollas esa capacidad para poder manejar las energías. Y hablando de esta cuestión del conocimiento, es verdad, cada que te vas exponiendo a más invitados, a más personas, como que sí, no sé si se pueda decir así, pero como que llega a ti cierta intuición, lo que anteriormente veías como algo que era verdad. En un mes, 2 meses, ya después dices, híjole, no, hombre, estaba bien equivocado. Así O es. sea, es algo bastante interesante, pero también la cuestión energética, yo creo que también ahí se Lo desarrolla algo. desarrollas, ¿no? Sí. Y por ejemplo, a lo largo de tus invitados que has tenido en tu podcast, ¿ha dejado como alguna consecuencia, digámoslo así, de que, no sé, hoy tuve un medium, tuve un satanista, tuve esto, y a pesar de esa noche me fue como en feria en mi casa? ¿Podrías contarnos Mira, una de esas anécdotas? Te voy a contar una, tiene escasos días, A ver, échale. tiene días. Hice grabaciones con mi colega, con Paco Arias, que le mando un saludo. Estuve allá en Oaxaca con ellos. Estuvo también Oscar Galván, el muerto, ahí con nosotros. Y me voy a adelantar a lo que pasó ahí, con permiso de mi compadre por acá. Pero, bueno, ya lo saben algunos, no creo que haya problema. Haz de cuenta que estábamos grabando con Oscar y con Paco. Paco estaba al frente. Aquí estaba muerto a un lado de mí. Y haz de cuenta que empieza un momento muy emotivo, donde él estaba platicando de algo muy personal. Y cuando está hablando de eso tan personal, comienza como que a ponerse muy sentimental. Comienza a llorar, pero cuando estaba llorando, haz de cuenta que yo volteo a ver la lámpara y estoy platicando con esa emotividad. Y cuando dice lo cúspide de ese historia que estaba dando, se apaga la luz. Y después suelta. Este es ¿cómo dijo? Es el aquí está toda, aquí la estoy viendo. Y yo, no manches, ¿qué onda? Okay. Y luego Oscar Herbert estaba hasta el fondo del estudio. Eso no lo sabíamos. Y él no sabía qué había pasado. Cuando nos ponemos a hablar, a platicar, dice, oigan, no sé si vi mal. Él no sabía lo que había pasado. No sé si vi mal, pero a mí se me hizo que vi una señora de espaldas. Y yo, no manches. No, están cabrones estos. En el live, donde también estuvo Oscar, Paco y su servidor, Paco tiene un pequeño, un monito que dice que es una luche, que ya le dije que lo maneja de muy mala forma. Haz de cuenta que es el monito este. Ok. Paco está por mandar a un comercial. Yo estaba de frente, Oscar estaba de frente, y el monito se mueve así. En el en vivo. Sí, no hay manera de que la gente diga edición, lo movieron. En el en vivo. Y Paco está con sus manos aquí, yo estoy con mis manos así. Se movió solo. Ahora, menciono esto porque desde que llegué a la Ciudad de México, no me han dejado de fallar mis aparatos. Tengo mi switchera, me falló. Tengo las cámaras, me están fallando. Me vine supuestamente con todas mis grabaciones, que eran como 9, y nada más Llegaron tengo 3. 3. O sea, todo me empezó a fallar. Todo. Y precisamente una amiga que se dedica a lo holístico, a todas estas situaciones, me dice, oye, es como que traes algo. Le digo, como que traigo algo, no, hombre. Sí. No, sí, y yo creo que fue esa situación que pues sí estuvo un poquito cargada con Oscar, que mis respetos, muy buena persona. Pero no me quejo, así es esto. Sí, ya cuando te envuelves en todo el mundo paranormal y estos temas, Ajá. yo creo que ya es algo que vivimos como creadores. Sí, No día a día, lo voy a decir así, pero sí ya más seguido, ¿no? Algo Sí que pasa. no le prestábamos atención, es a lo que regresábamos de las energías. Algo que no le prestábamos atención y que ahora ya estamos como empapándonos de todos estos temas, pues ya son más
pues ya los checamos más día a día, ¿no? Claro. Fíjate, perdón que te Dime, interrumpa. Siempre que yo inicio los programas, pregunto a las personas, a los invitados, si creen que el mundo sobrenatural es algo existente, que lo paranormal es algo que existe. Y dentro de la respuesta que yo mismo doy a esta pregunta es que el mundo sobrenatural no son más que eventos que están allí en la naturaleza, pertenecen a la naturaleza, pero nosotros no los comprendemos o no los conocemos. Como por ponerte un ejemplo, si tú no conoces el proceso del crecimiento de un árbol, para ti sería una locura que de una semillita así salga un árbol enorme. O sea, si te dicen, oye, de aquí va a salir esto, te va a decir, oye, te estás loco, eso no existe. Pero no es porque no exista, sino porque no conoces el proceso. Y es algo natural. Entonces yo creo que es así en los fenómenos sobrenaturales. Sí, algo natural que no conocemos el proceso. No lo conoces. Fíjate que ya lo que da ese clic. Sí, o sea, fíjate, si lo dices de esa manera, o sea, es justo, ¿no? Cuando le dicen extranormal, ¿no? Y paranormal. O sea, al final, pues estás ocupando la misma palabra, que es normal. ¿No? Al final nosotros no lo sabemos, no lo conocemos, pero existe, ¿no? Sí. O sea, y lo hemos platicado mucho en muchos podcasts, que es, siempre te lo muestran de muchas maneras en las películas, en las series, en las caricaturas, ¿no? De, pues así se hace un exorcismo. Y digo, lo exageran con la finalidad de que pues no lo creas, ¿no? Claro. Pero de que toda la vida nos lo han hecho saber y nos lo ven, nos lo ponen y todo el tiempo estamos ahí viéndolo y pues aún así no lo creemos, ¿no? O no lo creíamos, ¿no? Así es. O sea, sí hace sentido todo lo que estás diciendo. Sí, de completamente. no conocer el proceso y por eso creemos que no es real, ¿no? Pero ahí están. Pero ahí está. Nazaret, ¿y aquí tú has jugado a la Ouija? No. ¿Te ha llamado la atención jugar a la Ouija? Mucho. ¿O has asistido a alguna, no sé, como hablábamos, una mesa espírita, a una sesión? Fíjate ¿Algo que envuelva esto? Sí. Precisamente hace como un mes. Les voy a platicar un antecedente mío. Sí. Yo, lo único que me prohibió mi mamá siendo bruja fue jugar a la Ouija. Sí te dijo de plano esa no. La Ouija no. ¿Pero te dijo por qué? O sea, ¿te dio la razón o nada más te dijo eso no? Nada más me dijo que no es que fuese peligroso el tablero por demoníaco. Ella me dio una explicación bastante interesante que decía que el tablero funciona como un objeto maldito. Un objeto que está maldecido, por decir de una forma. Haz de cuenta que nosotros... ¿Qué es lo que sucede con la persona promedio que es religiosa, católica, cristianos, del rubro que quieran, pero que sea del lado derecho? Cuando ven un tablero, ¿qué es lo que dicen? Sí, eso es el diablo. Eso está mal, ¿no? Incluso. Desde ahí están dejando su energía. Su punto negativo, allí está. Y quien lo capta es el objeto. Entonces, dentro de la explicación que me daba mi madre era que pues, la Ouija funcionaba prácticamente como si fuese un objeto maldito, o sucedían las cosas o accidentes precisamente por culpa de estas personas. Sí. Porque la llenaban de su negatividad. Pero que en realidad, si la jugabas, no pasa nada. Yo creo que a mí me la negó por la inestabilidad emocional que puede tener un adolescente. Sí, que es la mayoría de los adolescentes son su idea, ¿no? Vamos a jugar a la Ouija a ver qué pasa. Sí. Y de hecho van con esa idea de que saber si alguien se nos mete o si encontramos un demonio. Y ahí es cuando pasan los accidentes. Sí. Yo creo que te conocía bastante bien y por eso te dejó. Yo creo que sí. Fue así de este canijo en cualquier momento. ¿En qué hubiera cambiado, por ejemplo, a Jesús de Nazaret adolescente jugando a la Ouija, a Jesús de Nazaret ahorita siendo creador de contenido paranormal? Fíjate que anteriormente, cuando yo era adolescente, sí era muy, muy creyente de todo. De todo. Y eso yo creo que sí hubiese sido un problema. ¿Cómo? O sea, ¿creyente en qué te refieres? ¿En lo paranormal o como religioso? Sí, también en todo, religioso, ¿no? En todo. Me refiero a que, como por ejemplo, si mi mamá me decía, por darte un ejemplo, que de ahí iba a salir el diablo, usted la creía. Te voy a decir por qué.
porque a mí me tocó ver cosas increíbles que ella hizo. Se puede platicar así como Sí, una anécdota, una ahí anécdota. que te haya marcado, así como es que a partir de aquí... Sí, mira, ya he platicado varias de ellas, que siempre me las piden, porque siempre que platico de las historias de mi mamá, pues la gente queda fascinada. Pero haz de cuenta que la que más me dejó así como que marcado, que hasta la fecha sigo diciendo qué pasó, fue en una ocasión que fuimos, bueno, no fuimos, personas iban a la casa, ¿sí? Nosotros vivíamos en un lugar bastante humilde, un lugar tranquilo, que pues era un cuartito pequeñito. Haz de cuenta que este cuartito, aquí, ahí dormíamos todos. Y al otro lado había un espacio muy similar, donde había como una tipo terraza. Y ahí es donde mi mamá pues tenía sus altares a la Santa Muerte, tenía todos sus trabajos de brujería. Imagínense unas 2 mesas de estas, pero sí tapizadas de brujería, de fotografías, velas y todo eso. Entonces, pues era común que las personas llegaran, que les solicitaran limpias, trabajos de brujería, etc. En una ocasión, llega una persona que hasta la fecha, o sea, me conocen y pues ellos saben que los conozco. Ellos eran comerciantes, ellos eran vendedores de comida. Llegan porque presuntamente sentían que tenían algo encima de ellos porque sucedían cosas extrañas en su casa, los asustaban, les empezó a ir mal en la economía, en el negocio y distintos tipos de manifestaciones. Cuando mi mamá los empieza a consultar, se da cuenta de que sí, en realidad hay un trabajo de brujería en uno de ellos y era en el jefe de familia. Okay. Cuando lo detecta, le empieza a decir, ¿sabes qué? Tienes que pasar por una terapia, bueno, o así lo mencionaba, en el que tenía que ir, no sé, durante cuántas semanas, creo que, si no mal recuerdo, como 3 meses, terapias de que tenía que estar haciéndole limpias. Pero utilizó también un método que se me hizo, a mí me voló la cabeza. Porque haz de cuenta que era utilizar un animal. A mi punto de vista es un poco cruel. Es cruel. Pero haz de cuenta que es tomar el animal para pasar la energía negativa, la energía de la brujería al animal. Y de esa forma pues la persona se libra de todo esto. Okay. Entonces, sí, cada terapia llevaba el pescadito. Llevaba un pescadito chiquito y todo bien. Lo que le empieza a explicar a este señor, mi mamá, era, ¿sabes qué? Hay un proceso que es el final, que es el más difícil de todos, en el que tienes que estar encerrado en tu casa durante tantos días, tienes que estar con tu pescadito y ya después de eso se acabó, pero vas a pasar por algo fuerte. Entonces dice, sí, no te preocupes, Maribel. Yo me quedo en mi casa. Y hagan de cuenta que mi mamá, cuando iba y les hacía esa limpia en sus casas, tenía que sellar cada una de las rendijas de las casas o de las habitaciones donde estaban encerrados estas personas. Hacía un tipo de cuarentena muy similar. Sellaba cada una de las rendijas. Y yo le decía, ¿por qué haces eso, mamá? Y me decía, es que las personas que de verdad saben de brujería pueden utilizar hasta una hormiga para que por ejemplo, ella lo estaba curando, para que esas curaciones no funcionen, para que metan cosas a las habitaciones. O sea, cosas así. Okay. A mí me parecía realmente increíble eso que decía. Entonces, pues así selló la habitación de esta persona, nos subimos a la casa y todo normal. Yo tenía la costumbre de subirme a bardas, a los árboles. No, parecía yo chimpancé ahí arriba de todo. Y en esa ocasión yo estaba precisamente en la barda que sostenía el portón de la casa. Voy viendo a lo lejos, en cierto día, que viene una camioneta, pero sí a todo lo que da, por el callejón, por ese en el que nosotros vivíamos. Llega y choca en el portón de mi casa. Y cuando chocó, fue un golpazazo, la barda se movió, casi la tira.
Y cuando choca con el portón, sale gritando a alguien, Maribel, Maribel, me estoy quemando. O sea que se estaba quemando la persona y era este señor. Ok. Sale la esposa también llorando. Y mi mamá no podía abrir la puerta porque chocó Sí, con la puerta. Entonces le empieza a gritar por el otro lado del portón. Te dije que te fueras a tu casa. Quédate en tu casa. Ahí tenías que estar. Ahí te tiene que pasar. Es que me estoy quemando, me estoy quemando. Y de repente se tira al piso y se empieza a arrastrar, pero sí horrible. Horrible se empezó a arrastrar. Ok. Y cuando se arrastró ahí, cuando estaba haciendo su desastre, yo digo que fácilmente duró unos 20 minutos arrastrándose ahí en el piso. Y tuvieron que llegar autoridades por el señor. O sea, tú viendo desde la barda, Yo desde ¿no? la barda, yo estaba viendo todo. No me perdí nada. Me tocó ver al vecino que era así como que muy bravucón, así como que... Así que es bien percherón. Que estaba casi llorando de lo que estaba viendo. Porque sabía que mi mamá era bruja y lo que estaba sucediendo. Entonces pasa todo aquello y yo me quedé con la idea equivocada de que aquel señor estaba pasando por un problema de posesión. Ok. Entonces, cuando yo comienzo con lo del podcast, le digo a una de mis hermanas mayores, le digo, oyes, hay que platicar de las cosas que hacía mi mamá. Nútreme, dime cosas que se me hayan olvidado. Le digo, ¿te acuerdas del poseído? Le digo así yo de forma directa. ¿Te acuerdas del poseído? Me dice, ¿cuál poseído tú? Le digo, aquel que se estaba revolcando afuera de la casa. Pues ese no estaba poseído. Le digo, a ver, entonces explícame. Me dice, a ver, acuérdate la terapia que estaba utilizando mi mamá. El objetivo era que el trabajo o la energía negativa se pasara al pescado. Pero, me dice, ¿recuerdas cómo se estaba moviendo este señor? Y me pongo a pensar, y dije, no manches. ¿Como el pescado? Como el pescado. Ah, cabrón. A ver. Ajá. Se estaba moviendo como el pescado. Y cuando le digo, se estaba moviendo como el pescado. Era eso. La secuela, el último tratamiento que pasan dentro de sus casas, es que algo del animal se queda con ellos. Algo se manifiesta porque están haciendo un intercambio energético importante en el que posiblemente el animal Se defiende. se va a ir al otro mundo. Ah, ok. Entonces, es hasta cierto punto justificado que pase esto. Entonces, cuando me dijo eso, me quedé así de no. Sí. Sí, y ahí te va. Coincide para que hagamos esta grabación. ¿Por qué? Hace 4 días entrevisté a una persona que pertenece a la religión Orisha Ifa, mal llamados santeros, una persona de Venezuela. Que afortunadamente tuve coincidimos en que pudimos grabar aquí en Ciudad de México. El mismo método usó? él usa. Me comenzó a platicar de una persona que tenía una infección de transmisión, ya saben de qué tipo, y él utilizó una chiva. Y que empezó a hacer cierto trabajo energético. Y adivina qué pasó. La persona no se curó al 100%, pero que tenía una inflamación importante. Ya saben qué tipo de enfermedades son. Y que la chiva captó todo. Que en determinado momento la chiva que tenía para ese trabajo, ya su zona por donde hace sus necesidades, ya estaba tan inflamada que era irreconocible. Y le digo precisamente a él, le digo, oyes, híjole, o sea, me trajo el recuerdo. Le digo, mi mamá hizo esto con un pescado, así de esta forma, yo utilizaba animales. Le digo, ahora sé de dónde es la procedencia de esta clase de métodos. Y me dice, espérame, en eso estás equivocado. Todas las culturas tienen similitudes. Pero no son iguales. No son iguales, pero tienen similitudes. Entonces,
todos hacen procesos distintos, pero llegan al mismo objetivo. Eso es lo que me dice. Entonces dije, no manches, o sea, no era la única que hacía eso. Sí, y así hay, yo creo, más personas, ¿no? Muchísimos. En el mundo. Muchísimo. Oye, y además de ser acá podcaster y contenido paranormal, ¿no te llama la atención realmente meterte a un tema pues de seguir como la herencia de tu mamá de alguna Claro que brujería sí. o así? Mira, te voy a ser bien sincero. Yo ahorita estoy enfocado en la creación de contenidos, pero yo se los he dicho mucho a mis seguidores. En algún momento yo voy a entrarle y yo ya escogí mi lugar. Si le entro va a ser por medio del satanismo, porque ya me gustó cómo es el sendero de la mano izquierda. Es muy coherente. Es muy, muy coherente. Sí. Sí, es cierto. Yo anteriormente, si me hubiesen dicho, oye, tú serías satanista, yo diría, estás loco. Sí. Pero las personas con las que he hablado, las personas que me explican cómo es su filosofía, cómo es su forma de vida, cómo hacen sus prácticas, todo esto, ya me hicieron ver que el satanismo no es lo que siempre nos han pintado. Entonces, yo le entraría desde ese punto. Sí le entraría a la cuestión de las mancias, las lecturas de tarot, utilizaría los métodos de adivinación de mi madre, que están muy interesantes. Ahorita les platico unos casos. Y estaría desde el sendero izquierdo. Pero ¿sabes qué? Lo haría para ayudar, no para lastimar a las personas. Pues sí, porque digo, nosotros también hemos tenido aquí la fortuna de tener ese tipo de invitados. Y sí te hablan de una ideología totalmente... equivocada desde el punto en el que la veíamos, que te dicen, no, pues, o sea, pues no es tal cual como lo pintan, ¿no? Claro. O sea, no es malo, ¿no? Ahí tenemos los capítulos, tuvimos a dos satanistas y te hablan de lo mismo, ¿no? Desde un punto en el que, pues, totalmente distinto, ¿no? No sé cómo explicarlo. No, y aparte lo increíble es que, por ejemplo, vas al cristianismo, vas al catolicismo y preguntas por estos temas de satanismo y todos se sienten ofendidos, ¿no? ¿Sí? Y que Satanás es malo y lo ofenden, todo. Y tú le preguntas a un satanista, y ellos no hablan mal de ellos. ellos. Ajá, exactamente. Digo, a veces cuesta trabajo ahí con los seguidores a aterrizar estos temas porque muchos entran en controversia. Pero sí, los satanistas no hablan mal de lo que es la religión, o sea, no están de acuerdo a ciertas ideologías que se crea la iglesia o ciertas religiones externas al satanismo, pero tampoco la ofenden, tampoco es como de, sí, ahí está, pero yo no voy para allá, o sea, este es mi rumbo. Sí, lo que yo admiro de ellos es que lo que ellos buscan, y es conforme a su filosofía, es el conocimiento. Y ellos mismos lo aceptan. En el catolicismo también hay conocimiento. Sí. Pero creo que son más cuadrados, ¿eh? Y te lo digo desde un punto personal. Toda mi familia es católica y yo me considero católico, pero a raíz de lo que hemos platicado todo este capítulo de que vas conociendo a esas personas y dices, pues sí está muy cuadrado el tema del catolicismo, porque el satanismo es totalmente... Es súper abierto. Exactamente, o sea, te quedas así de, wow, no tiene nada de malo. Claro. ¿no? Sí. Digo, esto lo comento ahí con mi familia y casi ya me están ahí quemando con leña verde. Sí es importante mencionarlo, fíjate, yo les había dicho que para mí es muy difícil hacer este tipo de grabaciones en mi ciudad, porque son sumamente católicos. Pero si te pones a explicarles a ellos, oye, piensa lo que estás rezando, piensa que romantizan absolutamente todo. Todo lo romantizan. Y de hecho era el punto de discusión con uno de mis invitados hace unos días, donde yo les platicaba de esta cuestión de la religión, donde algo que es verdaderamente aberrante, lo romantizan. Como por ejemplo yo mencionaba lo de la lucha cristera. Ok. O sea, lo de la lucha cristera, imagínate que le digan a niños, que le digan a personas inocentes, si tú falleces por mi institución, te vas a ir al cielo. Si tú le arrancas la vida a una persona, no es pecado. En la lucha. Entonces yo digo, oye, ¿qué onda? Sí, porque en el acto estás haciendo lo mismo, ¿no? Sí.
Entonces es donde yo cuestiono todo y por eso la gente de mi rancho no me quiere. Saludos a Michoacán. No, pues es increíble. A ver, cuéntanos otra historia de tu mamá. Que Ok. ahorita nos mencionó Mira, unas. te voy a contar con la cuestión de las mancias que ella utilizaba. Ella utilizaba unos métodos bastante interesantes donde utilizaba la magia de las velas, ella así la llamaba. Haz de cuenta que era utilizar precisamente fuego. Ok. Fuego. Ella ponía una vela en tus manos y cuando la tenías detenida con tus manos, ella pasaba una hoja por encima de. Ese método, lamentablemente, está como que está como que sujeto a charlatanes, la verdad. Porque si hay personas que les ponen cosas a las hojas y que limón y que algunas otras cosas. Pero lo que yo veía que salía de las hojas era increíble. O sea, era una cosa realmente que no me la explico. Porque si tú le preguntabas, oyes, ¿me están haciendo brujería? Ella te decía, ¿sabes que sí? ¿Sabes que no? Sin ver en la hoja. Pero cuando te decía que sí, y hacía lo del proceso de la hoja, salían los rostros en las hojas. De las personas que nos estaban haciendo la brujería. Sí. Y haz de cuenta que ella observaba y les decía a las personas, a ver, ¿quién ves aquí? Y dice, ay, se parece a mi hermana. O ay, que se parece a mi papá. Órale. O sea, es donde yo digo, oye, pues, ¿cómo? Oye, pero digo, a mí lo que me hace ruido un poco es, tú estabas ahí cuando Sí. o sea, Sí, no era como de, no, ustedes sálganse, o hijos, sea, tu no mamá pueden nunca lo estar aquí. escondió, así como que No. yo hago aquí y ustedes no se metan. O sea, tú estabas como ahí presente. Ajá. Yo creo que en cierto punto también nos tenía protegidos, ¿no? Para no jalar esas energías de esas personas a ustedes, que Sí, recayeran sí. en ustedes. Y te gustaba ver, me imagino, ¿no? Sí, mira, nosotros, bueno, yo por lo menos tenía esa maña, no sé cómo decirlo, agarraba las velas y las volteaba y ya ves pues, que derraman mucha cera. Entonces me aventaba la cera a las manos y me ponía a jugar. En lo que ella atendía a las personas y hacía todas estas cosas de los trabajos. ¿Nunca le ayudaste como tal? No, pero sucedía algo bastante curioso, fíjate. Estaban las filas de las personas. Les voy a platicar una que estuvo bien Échale, curiosa. échale. Estaban las filas de las personas. Entonces estaba un señor sentado, así como estábamos nosotros. Y mi hermano Juan Pablo, que le mando un saludo, en aquellos tiempos él estaba aún en recuperación de un problema que tuvo de que se le cayó a mi mamá y se fracturó y pasó por un montón de cosas. Él tenía ciertos problemas cuando tenía como 3 años más o menos. Todavía, ya ven que quedan las personas, cuando están enyesados, que a veces quedan, Mal. sí, que quedan así como que con la posición. Pues él tenía todavía ese problemilla. Pero afortunadamente pues le pasó. Estaban todos en fila. Mi mamá tenía sus gallinas para los huevos, para hacerlas limpias. Y cabe mencionar, les daba a las gallinas unas vacunas. Estas vacunas son para que los huevos sean no estériles. O sea, para que no salgan animales. No salga el animalito, que no se forme un pollito. Sí. Entonces les daba esas vacunas a las gallinas y era 100% que salía yema y la clara. Entonces en esa ocasión va mi hermanillo ahí apenas si podía caminar, se mete a donde estaban los gallineros, agarra uno de los huevos y se va directamente con un señor que estaba sentado en la fila. Y cuando yo lo iba a recoger a mi hermano para llevármelo, me dice mi mamá, espérate, déjalo. Y yo, ok, pues lo dejo. Entonces se le acerca al señor y mi hermano, pues, 3 años, 2 años y medio por ahí, empieza a pasar el huevo por todo el cuerpo del señor. O hacía lo que hacía mi mamá, o sea, lo que nosotros observamos. Empieza a pasarlo y empieza a hacer oraciones, o sea, balbuceaba. Y el señor bien contento. ¡Ay, qué niño tan bonito! Tan Mira curioso. nomás, qué preciosidad. Pero se le borró la sonrisa cuando abren el huevo y lo meten al vaso. Porque sale con sangre. Wow. Entonces, O sea, tu hermano vio algo en el señor. sí, fue lo que pasó. Entonces pasa esa situación y el señor se queda así de... ¿Cómo? Se asustó, Se asustó. Entonces, le dice a mi mamá, bueno,
venía acompañado con varias personas. Usted quédese, a todos los demás sálganse, por favor. A ver, lo voy a repetir. Y ahí va por otro. Lo vuelve a hacer y vuelve a salir igual. Y presuntamente sí tenía cositas pesadas ese señor. Pero tu hermano lo sintió, yo creo, de cierta manera, ¿no? Mira, todos en algún momento sí llegamos a hacer cosas. Yo la verdad no me acuerdo lo que me decía mi mamá que yo hacía. Le repito, de eso sí me acuerdo, de que agarraba las velas y yo me ponía a jugar con la cera. Hacía la forma de mis manos, me la despegaba la cera y jugaba a hacer montones. O sea, a hacer cosas así. Pero mi mamá decía que eso yo lo hacía desde que estaba de la edad de mi hermano, que estaba pues chiquito. Pero que a la vez, cuando estaba jugando con la cera, cuando yo estaba observando las flamas, que me ponía a decir cosas que iban a suceder en un futuro. Y que sí sucedían. Y de eso yo no me acuerdo, la verdad. Yo no me acuerdo. Es algo que a lo mejor estaba en un trance y se te borró. Se podría decir. La verdad no lo puedo confirmar porque no me acuerdo. Otra. Uno de mis hermanos, el que sigue después de mí, hacía algo bastante peculiar. Varias veces me tocó verlo. Si tú tenías dolor de cabeza, te hacía una clase de masaje con sus manos y te quitaba el dolor de cabeza, pero te lo pasaba a otra parte de tu cuerpo. No manches. Sí, bien curioso. Y en una ocasión le empieza a decir mi mamá, yo creo que ni se acuerda de eso. Cabrón, ¿qué no se lo puedes quitar y ya? ¿Yo qué? Pues yo no me lo estoy sobando. Sí. Sí, bien curioso. Pasaban O sea, entonces toda tu familia de cierta forma... Está relacionada al mundo mágico, ¿no? Exactamente. Sí, se puede decir que sí. Pero es lo mismo que les decía, no es tanto que, están llenos de dones, ¿no? O sea, pues estábamos expuestos a todo aquello. Pues es que justamente, ¿no? O sea, al final como ver lo normal para ustedes, Sí. que porque era un día a día, ¿no? Uh-huh. Digo, me sorprende que nos digas que tu mamá no vivía de eso cuando pues todo el tiempo había gente ahí, Sí. Yo creo que por eso tenía tanta gente, ¿no? Como comentas que era como un asunto de, pues si no te sirve, no lo pagas. Uh-huh. O sea, era más puro el asunto, ¿no? Pero ¿sabes qué? Todos le pagaban. Justo, o sea, y por eso tenía mucha gente. Sí, y haz de cuenta, sí había situaciones donde no funcionaban. Pero la gente decía, ella decía, ten tu dinero. Y ella, no. Pues tú sabrás. Y las personas, no, pues no, ¿cómo me lo vas a dar? Porque sabían que en otras eran recomendados por familiares. Exacto. Entonces veían cuáles eran los resultados y decían, no, pues acá falló, pero pues con ellos no. O a lo mejor y hasta piensan, ¿no? Entonces yo no traía nada. No, es que había diversas situaciones. Y pues el método que ella utilizaba, yo creo que era muy cansado porque pues estarle dando tanto tiempo a las personas y que digan, bueno, pues no me sirvió, dame mi dinero. Te digo, nunca pasó así, pero como que te arriesgas, ¿no? Sí, Okay. te arriesgas Oye, a que pase. o sea, una pregunta un poquito personal, o sea, ¿nunca te ha hecho ruido, o sea, el tema, digo, desconozco de qué falleció tu mamá, Uh-huh. ¿Por qué falleció tan joven? Sí. Mira, hay un tema del cual no les puedo platicar todavía, que yo sospecho que sucedió con mi madre. Que a lo mejor en un segundo capítulo que nos aventemos con ustedes, claro que más sí, adelante, claro que sí. se las doy. Pero sí les doy mi primer teoría sobre estas situaciones. Ella, cuando cayó enferma, fue, pues así, o sea, de un día para otro. Yo soy técnico en urgencias médicas, soy paramédico. Yo recuerdo que en esa ocasión donde se enfermó, si no llego yo en la ambulancia, ella fallece en la casa. O sea, llegué con todo el equipo y si no llego con el equipo, ella ahí queda. Cuando le estaban haciendo revisiones médicas y todo esto, se dan cuenta de que tiene un problema en el corazón bastante grave. Y la tienen que llevar a un hospital de tercer nivel a Guadalajara. Cuando estábamos ahí en Guadalajara, ya ahora sí nos dijeron con exactitud qué era lo que tenía. Que tenía unas alteraciones en las arterias del corazón, en las que las arterias le salen como unas bolas, unos chichones, unas debilidades de las paredes arteriales que al estar debilitadas pueden reventar. Y cuando no revientan, pues se hacen unas bolas enormes.
Eso era lo que tenía. Imagínate que llega el cardiocirujano y le dice, señora, usted tiene este problema. Y mi mamá le contesta, no, doctor, yo tengo esto porque me regresaron brujería. Y el doctor se queda así, ay, señor, Sí, como de, ay. una provinciana. Sí. Entonces también yo lo pensé, le dije, madre, ay, ¿por qué le dices eso al doctor? Es que es eso. Y yo terco le decía, madre, estás loca tú, no estás diciéndole eso a los doctores. Y en una de esas me dice, ¿sabes qué? Pues yo no sé de dónde sacó el dato ella, pero me dice, quiero que investigues cuáles son los milagros que logró el Papa Juan Pablo II. Y dije, bueno, pues me salgo de estar ahí con ella. Estuve todo el tiempo que estuve enferma con ella. Y sí, cuando me salí, tuve oportunidad de buscar en internet. Y resulta de que pues el milagro que se dio en ese caso donde lo hicieron un santo fue porque curó el mismo problema que tenía mi mamá. Okay. Pero este problema todavía aún más complejo, porque era cerebral. Okay. De un día para otro, a una persona que era religiosa, desapareció ese problema. Y esto no es posible. Solamente con un método quirúrgico puede ser posible. Sí, ante la ciencia, digámoslo así. Así es. Entonces, cuando yo tenía ese dato, me acerco con ella, le entendí el punto y me dice, ¿ya lo viste? Le digo, sí, ma, ya lo vi. Me dice, así como existen una bendición como lo es un milagro, existen las maldiciones como lo que me está pasando a mí. Esto me sucedió porque me regresaron un trabajo. Okay. Eso es lo que ella decía. Entonces cuando me dice eso ya no le quise replicar nada, pero presuntamente pues por eso apareció todo aquello. Por eso esa enfermedad. Y, o sea, ¿te hace sentido? O sea, ¿sí te hace sentido que dices, ok, sí, sé como por dónde va el tema? O sea, sí realmente, o no lo quisiste como ya profundizar, ¿no? Mira, imagínate cuál es mi forma de ver las cosas siendo paramédico. Su problema se llama aneurisma aórtico. Los aneurismas, la única forma de deshacerlos es mediante una operación o poniéndoles mallas protectoras para reforzar las arterias. Entonces, ya desde ese punto decía, es que es imposible. Es imposible que de la noche a la mañana te aparezca eso así, de la nada. Pero si te vas por el lado de la fe, hay un antecedente de los milagros. Los milagros, supuestamente, son supervisados por personas, por médicos e incluso donde dicen, oye, esto no era posible. Esto no era posible, pero ahí estaba. Entonces, viéndolo desde el lado de la fe, podríamos decir, yo creo que sí es algo posible. Sí. Y a raíz de este mensaje que hizo tu mamá con el santo, santo, ¿no? Juan Pablo II, en la actualidad, ¿no? ¿Tú hiciste algo? Digamos que fuiste a pedir, veniste acá a la basílica. No. ¿Ella te pidió que no hicieras nada? No, ella ya tenía en claro que yo iba a morir. Ok. Ella murió. ¿Cómo te das cuenta de esto? Mira, es bastante complicado. Ya me estoy enredando aquí. Es bastante complicado porque ella desde que caímos al hospital decía que se iba a ir al infierno. Ella decía, yo ya soy del diablo. Pero ahí ya en la actualidad yo tengo mis discrepancias con todo lo que decía. Pero está interesante cómo lo veía anteriormente. Ella decía que desde que era adolescente el diablo ya la tenía en la mira. Y me contó dos experiencias que fueron realmente fuertes que dije, no manches. Una, pues ella era de Salina Cruz, Oaxaca. Y ella decía que pues de vez en cuando iba a misas a determinada capilla. Que una vez fue a misa
y que enfrente de ella, habiendo personas dentro de la capilla, estas personas comienzan a besarse, una pareja, a besarse, a tocarse, a hacer un montón de cosas, y nadie les dijo nada. Que llegaron al punto de que se quitaron la ropa dentro de la capilla y que comenzaron a tener el acto ahí. Que ella se salió. Órale. Y que nadie dijo nada. Entonces cuando vio eso dijo, pues es el diablo. Era su pensamiento. Me platica eso, de hecho me lo platicó cuando estaba enferma en el hospital, en esos sus últimos días. Y le empiezo a decir todavía yo, ay, madre, te estás loca, pues, ¿cómo crees? A lo mejor viste mal, estaban sí, cariñosos, pero de ahí no pasó. Me dice, a ver, espérame. Cuando ya estábamos viviendo, bueno, ella ya hizo su familia en Michoacán, pues allá son muy religiosos, a veces las parroquias pues se llenan, y que en aquellos tiempos ella fue a una misa, no recuerdo de qué, pero que fue a una misa que era especial. Cuando llegó, lo mismo, una pareja enfrente de ella, que se estaba besando, y después se eleva la temperatura y empiezan a hacer cosas dentro de la iglesia. En otra. Te estoy hablando de una parroquia, no de una capilla. Ok. Sí, años después. Años después, ya nos tenían nosotros. Entonces, decía que volteaba para todas partes para ver si decían algo, que nadie decía nada. Era la única que lo veía. Era la única que lo veía. Entonces, cuando me platicó aquello, era cuando estaba enferma, yo estaba con ella ahí, me acababa de decir lo de la brujería, de que era una maldición, y me dice, yo me voy a morir y va a venir el diablo por mí, porque a mí ya me tiene en la mira desde hace mucho. Y yo me quedé así de, ¿y ahora? Es que le digo, ¿no? Más Pues que nada sí. Sí, a mí me dejó impactado cuando me contó eso. O sea, muy consciente pues, de que lo que le esperaba de cierta forma. Y tranquila, ¿no? No estaba No. tranquila. Sí estaba asustada. Estaba muy asustada. Pero ahí te va. Yo en la actualidad pienso que era su conciencia. Era su conciencia, al 100%. Yo creo. Porque también llegó a hacer cosas muy malas. Ok. Llegó a hacer cosas muy malas. Pero también llegó a haber una serie de coincidencias bastante interesantes cuando estaba enferma, porque cuando ella decía, yo no... precisamente me acababa de contar eso de que el diablo se le presentaba y que se le presentó de esa forma. Le digo, no te preocupes, a la siguiente misa donde vayas, yo te voy a acompañar y no va a pasar nada. No, es que yo ya no, se me va a aparecer el diablo. Y justamente cuando le acababa de decir eso, dentro del hospital comienza una misa. Órale. Coincidió con que estábamos allá los días santos. La misa ahí en plenos pasillos. Haz de cuenta que en la zona antigua del Hospital Civil de Guadalajara tiene unos pasillos larguísimos y la acústica pues llega para todas partes. Sí, como en los conventos de antes. ¿no? Que se escuchaba. Ándale, así. Y se empieza a escuchar la misa. Y le digo, ¿qué pasó ahí? O sea, Sí. coincidió una cosa que no me la explico. Y todavía, empieza... O sea, acudieron a la misa, digamos, salieron al pasillo, ¿cómo fue? No, Nada más se escuchaba, ¿no? ella no se podía mover de la cama, por el ok. problema que tenía. Pero pues de ahí se escuchaba todo. De ahí se escuchaba todo. Que de hecho yo creo que el objetivo era que los enfermos escucharan aquello. Empieza a pasar una persona dando la hostia. Sí, Por ok. todas las camas. Entonces llega a la cama de mi mamá y le empieza a decir, señora, el cuerpo de Cristo. Y dice, no, yo, así, yo me voy a ir al infierno, yo ya soy del diablo. Y el padre ya iba para otra cama Y se frena. ¿Qué me dijo? Que se regresó. No, pues sí, yo soy del diablo y que yo hice esto y que... Le dice, a ver, espéreme, le dice. Y me dice, mijo, ¿te puedes salir, por favor? Y yo, pues sí. Está bien. Y creo que siguieron platicando.
Cuando me hizo regresar, me dice el padre, se acaba de confesar tu mamá conmigo, va a recibir, porque ella nunca hizo su primera comunión ni nada por el estilo. Y dice, aquí va a recibir su sacramento. Y tú vas a ser su padrino. Y yo, ay, cabrón. Qué chido, ¿no? No, pues qué raro, ¿no? Qué raro. Sí, Qué raro. Justo en el momento que estaban hablando de eso. Estábamos hablando de eso. Estábamos hablando de eso. Entonces, cuando... mi mamá era muy ruda, muy dura. Siempre fue así. Muy directa. En ese momento estaba quebrada. O sea, estaba... Así como nunca la habías visto. Como nunca. Cuando iba a recibir la hostia, pues me aprieta la mano y me encajó hasta las uñas. No, uñotas que tenía así. Y que empieza a llorar. Wow. Empezó a llorar. Y pues allí podríamos decir que recibió pues la famosa salvación de último momento, que no creo que haya sido así al 100%. Porque bueno, dentro de la iglesia, dentro de la religión se dice que si tú en el último momento te arrepientes, tienes derecho a la salvación. Uh-huh. Pero a mí se me hace algo incoherente. Pero tu mamá se arrepintió de cierta forma. O sea, podría decir que sí. Pues se confesó, o sea, algo que a lo mejor en toda su vida no había hecho. Nunca lo hizo. No había recibido ninguno de los sacramentos, podríamos decir. Solamente así. El bautismo. El primero. Y el último, pues confesarte de esa manera, pues sí. Es que está cabrón, güey, porque, o sea, justo, pues como dices, pasa en el momento que tenía que pasar. Coincidió justo cuando estaba platicando eso, ¿no? Cuando me estaba platicando lo del diablo. Llegó el padre, o sea, pues yo digo, o sea, señales había realmente. Sí, son muchísimas señales que aún así yo sigo diciendo que ella era remordimiento lo que tenía. Pero yo creo que Dios le mandó el de, bueno, a ver, te voy a dar un último chance. ¿Sabes qué? Más que nada, no el chance. La tranquilidad de que te vayas en paz. De conciencia. Así. Es como yo lo interpreto. O sea, ¿y tú qué sentiste? O sea, ¿tú ahí qué dijiste? ¿Cuál fue me dio cierta satisfacción el verla más tranquila. Porque te voy a ser bien sincero. Después de que pasó eso... Se fue en paz. Ella ya estaba tranquila. Y como a los 4 días falleció. ¿Incluso el semblante le cambió? Todo le cambió. Todo le cambió. Entonces yo creo que para ella era su forma de obtener la tranquilidad. Sin embargo... Y te preparó, perdón que te interrumpa, pero te preparó de cierta manera a que vivieras ese momento desde que te mandó a ver lo de Juan Pablo. O sea, ve, investiga esto para que cheques que este milagro existió. Todo coincidió, todo. Luego te cuento lo de la capilla, lo de las misas. Ajá. Justo diste en el clavo de decir, si yo te llevo una misa para que pues veamos que no es lo que estás viendo y pum, en ese momento aparece todo esto. Sí, es lo que sí digo, no manches, o sea, pues ¿cómo? ¿Cómo cuadraron todo, no? Todo se acomodó, todo. Y a partir de ahí, ¿cuál fue tu pensar? O sea, fallece tu mamá, tú ya con esa conciencia de que la viste tranquila, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que pasó en ti que dijiste, pues? Mira, no fue como que haya afianzado en mí una fe católica religiosa, la verdad. Yo estuve en preparación sacerdotal mucho antes. Entonces, sí, yo tengo muy buenas amistades, se podría decir, que están dentro del catolicismo, pero tengo mis ideas hacia la institución. No, sí, o sea, creo que todos tenemos esas dudas de que, pues, son humanos y que también se equivocan y tienen muchos errores y muy fuertes, ¿no? Y esa cuestión siempre la he tenido muy presente. No te puedo decir que es un testimonio muy bonito. Ustedes dirán si sí o si no. Claro. Muy, muy bonito. Pero es su testimonio. Es ella a quien le sucedió. A mí no. Entonces sí me quedo con lo bueno que sucedió. Me dejó muy tranquilo que se haya ido ella así de esa forma. Tranquila. Que ya sí se iba con la preocupación de sus hijos más chicos. Pero bueno, en ese aspecto sí. Y todavía sucedieron más cosas, Sucedieron más cosas. ¿Después o durante? Después de que sucedió lo de la misa. ¿Antes de que falleciera? Sí. Hagan de cuenta que su enfermedad
el problema que ella tenía era muy grave. O sea, el cardiocirujano que estaba ahí era el encargado, si no mal recuerdo, de la Facultad de Medicina de la UDG. Ok. O sea, no estamos hablando de cualquier persona. Y de especialidades de no sé qué tantas cosas. Entonces este señor, que ya se veía no tan grande, pero sí se veía un fregón en lo que hacía, me dice, en mi vida solamente he atendido un caso así, me dice el doctor. Entonces yo estaba así de, no manches. Y personas llegaban de la facultad a estarle escuchando el corazón a mi mamá, señora, queremos ver su caso, o sea, una cosa exagerada. Pasa todo esto y la operación requería máquinas bastante caras, muy caras, Ok. aproximadamente 300,000 pesos, que no teníamos, obviamente. Entonces yo me puse a buscar por distintos medios, por DIF, por Cáritas, que me hicieron un fraude ahí con cuestiones del dinero, o sea, muchas cosas. Y una persona dentro del hospital me dio los 300,000 pesos. Ah, cabrón. Me regaló el dinero. Pero, o sea, ahí trabajaba. Haz de cuenta que yo siendo paramédico, pues tengo conocimientos de cómo mover a un paciente, cómo limpiar a un paciente, cómo bañarlo, o sea, distintas cosas. Entonces, mi mamá era la única que estaba consciente en el área de coronarios. Y siempre que alguien ocupaba algo, nada más sentía el jalón de pelo que me daba, órale, ve, ayúdale. Entonces iba y ayudaba. Ya había una familia que estaba justo al frente el paciente estaba justo al frente de mi mamá. Y según lo que yo entendí es que estas personas eran personas de dinero. Pero que el cardiocirujano que estaba ahí en el hospital también trabajaba en el hospital privado que se llama Puerta de Hierro, que es muy caro. Y esta señora duró casi 2 años en ese hospital. Imagínense, 2 ¿Cuánto años. dinero les? Entonces, sí, pone que podían pagarlo, podían seguir en el hospital, pero el cardiocirujano le dice, a ver, al nivel al que ya vamos, ya mejor vénganse al hospital civil. O sea, por los Sí, de todos tratamientos. modos soy yo el que los va a Sí. atender, ¿no? Entonces, sí, la señora la movieron para allá, le llevaban, sí tenía ciertos privilegios, la señora. De que le llevaban comida de ciertos restaurantes, por ejemplo, obviamente que podía comer. Los hijos así, que muy de tacuche Sí, y cosas así. el porte, ¿no? Pero les daba asco atender a la señora, a los hijos. Ok. Y mi mamá, pues les digo, era dura. Estos hijos de sus tantas madres, mira nomás cómo les va a dar asco que la mamá. Entonces la señora tenía bueno, casi todos los que estaban por ahí tenían traqueostomías. Y pues a veces les salía por ahí fluidos y pues se les obstruían. Y en una ocasión pues la señora se estaba ahogando. Y me jala mi mamá, la señora se está ahogando. Y ahí voy a limpiarla a la señora. Y así, cositas con esa señora. Que la bañaba, que les hacía mandados, que cosas por el estilo. Y como 5 días... precisamente acababa de suceder lo de la misa. Al día siguiente, la señora me dio el dinero. 300,000 pesos. O sea, llegó y te dijo, ven, toma, ¿Y cuál fue tu impacto? en No, ese pues momento? imagínate, yo empecé a llorar en el momento. O sea, claro, o sea, yo me puse a buscar, mira, fui a Cáritas y me estafaron con dinero. Me robaron mi teléfono, me hicieron un montón de cosas, es una larga historia. Fui a DIF, me dieron como 5,000 pesos. En total de recaudación que yo conseguía y también de mandaditos que hacía ahí con la gente, fácilmente yo conseguí como unos 20,000 pesos, más o menos. Pero era nada. Sí, a comparación de lo Claro. que te pedían. Era nada. Entonces esta señora pues entendía, me preguntaba a su esposo, me preguntaba a ella conforme podía, que qué faltaba, que por qué durábamos tanto. Le digo, pues es que no tenemos el dinero, pero ya lo estamos buscando. Y pocos días antes de que se fuera ella, me habla mi trabajadora social y me dice, mijo, ¿qué fue lo que hiciste? Le digo, ¿de qué? Yo me asusté, ¿de qué?
Me dice, la señora tal dio el dinero. Y yo me quedé así de, no manches, ¿quién te da 300,000 pesos? Sí. O sea, ¿qué pedo? Sí, ¿quién te los da? Nadie te los da. Nadie. Y pues, mis respetos. Sucedieron todas estas cosas que dije, no manches. ¿Y si pudieron operar a tu mamá y falleció? O... La operaron, sí la operaron. La operaron, pero imagínate, el procedimiento duró desde las 6 de la mañana como hasta las 2 de la mañana del día siguiente. O sea, un procedimiento complicado, muy largo. Tuve que estar acarreando hielo para que se lo pusieran en la cirugía porque estaba súper inflamada. Y ya conforme fue pasaron como día y medio y ya los médicos me dijeron, ¿sabes qué? No reacciona a los medicamentos y eso pues es un claro indicativo de que pues no. No va a regresar. Y pues tuve que pasarme a despedirme y la desconectar. Qué fuerte. Está fuerte porque al final de cuentas, o sea, se puso todo para que la operaran, para que... Digo, y si me lo permites sacar como una conjetura es, pues yo creo que sí era lo que te decía, ¿no? Que era un trabajo... Puede ser. Ahí porque Fuerte. obviamente pues todo se alineó para que saliera, ¿no? Y de Sí. repente pues no salió. Sí, todo pasó. Y fíjate, les voy a contar algo más que pasó dentro del hospital, que esto realmente sí me vuela la cabeza porque no creo que sean cosas posibles. Yo siempre que tengo invitadas que son brujas, que son brujos, que se dedican a esto de lo esotérico, a veces lo hago también por estarles chingando. Pero les digo, a ver, tú que sabes de brujería y de holística y de estas cosas de energías, ¿me puedes dar los números de la lotería? Ah, ok. Entonces, pues a veces los pongo en jaque. Y me dicen, sí, pero te los puedo dar así y así no. Y, o sea, yo nunca le hice esa pregunta a mi mamá. Nunca le hice esa pregunta. Pero cuando estábamos con los de los tratamientos estos que tenía que recibir, bueno, la cirugía que tenía que recibir, y estaba yo en búsqueda del dinero, pues ella veía cómo estaba yo. Y yo no le quería dar la preocupación de decirle, ¿sabes qué? Pues te ocupamos tanto. Entonces hubo un momento en el que me obligó a decírselo. ¿Qué pasó? Pues, ocupamos tanto. Imagínense que yo me iba y pedía dinero en las calles también. Me subía a camiones a pedir dinero. Hice de todo para tratar de obtener el dinero. Entonces, de repente me dice, oye, pues ve con la enfermera tal. Creo que era Lupita. Le mando un saludo a la enfermera Lupita de Coronarios. Pídele una lapicera que te dé una hoja. Y yo, sí. Voy, se la pido. Y empieza a anotar un montón de números. Un montón de números. Y me los da. Y le digo, ¿y esto qué? Me dice, a ver. Vas a irte por tal avenida. Vas a pasar por este parque. Vas a pasar por este portal. Y después va a haber un puesto de venta de revistas. Ahí venden cachitos de lotería. Vas a comprar esta numeración. Entonces en el momento, imagínense, yo estaba subiéndome a los camiones para pedir dinero. Le digo, ma, ya duérmete, por favor. Y no fue. ¿No fuiste? No fue. No le creíste. No, la verdad no le creí. O sea, fíjate que toda la vida viste cuánta gente ayudó. Sí. Y de repente en el momento crucial tú Sí. decidiste no... Es que, pues, mira, yo tenía en la cabeza otras cosas. Claro. Otras cosas. Ese mismo día me habían dado el diagnóstico que ella tenía. O sea, las Sí. posibilidades que ella tenía de sobrevivir eran de un 10%. Sí, no. No. Entonces yo traía eso en la mente. Traía también en la mente conseguir para comer. Claro, o sea, O sea, ya- cosas así, pero jamás me pasó por la cabeza, oye, ve y consigue Un cachito de lotería. 500, ¿cuánto cuesta? Como 500 pesos, ¿no? O no me Creo que acuerdo. sí. Para ir a comprar un billete de lotería y la vas a dejar sola.
lo vi como una tontería. Pero hoy en día digo, ¿qué hubiese pasado si Sí, iba hubiera y lo ido. compraba? Yo no creo que sea posible. Pero ¿qué hubiese pasado? Pues es que justo, fíjate cómo de repente nos contradecimos, ¿no? Porque Sí. hablamos de lo paranormal, de lo extranormal, o sea, Sí. yo creo que sí es posible, güey. O sea, de repente esa posibilidad, a lo mejor no pegarle al premio mayor, pero sí es de, a ver, porque aparte la energía funciona, creo yo, Ujú. desde el punto más puro, güey. Ujú. Y entonces de repente, con este tipo de situación, Ujú. yo creo que sí hubiera sido posible así de, ¡pum! Sí, fíjate que yo te digo las cosas viéndolas desde la lógica, creo que no es posible, pero ahí te va. Hace poco tiempo tuve un invitado con el que hablábamos sobre pactos con el diablo y decía los pactos que sí son reales o los pedidos que sí son reales. Comentábamos de que cómo es posible de que una persona que se la ha pasado de flojo toda su vida quiera hacer un pacto con el diablo para ser millonario si no ha hecho lo mínimo posible por obtener el dinero. Sí. Entonces este invitado me decía, si no has hecho hasta lo imposible por buscar el dinero, si no has hecho lo humanamente posible de tu parte por obtenerlo, no se te va a dar. Tú ya hiciste de todo. Tú ya lloraste. Ya te tiraste al piso. A lo mejor es tu momento. Cuando me dijo esas palabras, dije, no manches. Nunca había hecho todo eso que hice con mi mamá. De subirme a camiones, de estar cantando, de estar Sí, pidiendo. consiguiendo el Sí. dinero. Yo hice hasta lo imposible. Y me sonó. Sí. Pues es que imagínate, ahorita estarías en otra posición. Pues se ¿no? podría decir. Sí, quién sabe qué hubiese pasado. Digo, ya algo muy banal, ¿qué hubieras hecho si se hubiera ganado? Ah, quién sabe. Porque no son 350,000 pesos, o sea, No son millones. sí, son millones, güey, ¿no? Son millones. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No, ni siquiera estaría aquí. Y sí, bueno, el destino te puso Sí. a prueba y tú dices no hacerlo. Y aquí estás. Sí, sí, aquí andamos. Pero de una u otra forma, pues el dinero llegó. Sí. Que fíjate que también es parte de la, se podría decir, de los preceptos o mandamientos satánicos, no, sinceramente no sé cuál es la forma correcta de decirlo, donde se dice que si niegas lo que es la magia con la que obtuviste aquello que tanto estabas buscando, se te va a quitar o ya no se te va a dar. Yo lo busqué muchísimo, muchísimo y se me dio. Sí, se te dio. Al final se te Es dio. algo así como la intención, ¿no? Lo decretaste Sí. tanto de, incluso el número, ¿no? 350,000, Sí, me necesito lo dieron 350,000. cerradito. Y pues Y pasó, o sea, ajá. Ah. lo pagaron. Sí, fue muy complicada esa situación. No, fue horrible aquellos tiempos, pero también conocí a muy buenas personas. Sí, sin Sí, duda en te esos deja momentos. siempre cosas buenas, ¿no? Y de repente ese tipo de gente que dices, pues nosotros lo tenemos, pues dalo, ¿no? Ujú. Digo, al final ellos tienen su recompensa de algún otro modo, Sí. porque el dinero pues ya lo tienen, pero bueno, al final, Y fíjate que pasó algo más en esta situación. Esta familia, pues lo repito, era familia de dinero. Eran ricos hasta cierto punto. Cuando fallece mi mamá, haz de cuenta que nosotros nos llevamos a mi mamá a Zaguayo, Michoacán. Pero me la llevé con la ayuda de unos amigos. Porque cuando yo me pasé a despedirme de mi mamá, me robaron mis maletas. Y ahí tenía todo mi dinero. Tenía como que unos, no sé cuántos miles, pero sí de entre 10 y 15,000 pesos de puras propinas que tenía de hacer mandados. Me paso, les pedí a unas personas que me cuidaran las maletas para que yo me despidiera de mi mamá y salgo y ya no estaba la maleta donde tenía el dinero. Entonces, como ya no estaba la maleta, pues se me ocurre hablarle a un amigo que tiene una funeraria y le digo, oye, hazme favor, ¿no? Me dice, sí, déjame ver cómo le hago. Y llegó. Y sí, me trasladó a mi mamá, pero no me hizo ningún trámite.
Ok. O sea, fue así al aventón. Yo no sabía nada, o sea, pues jamás había pasado por una cuestión de un funeral o cosas por el estilo. Y resulta de que no teníamos acta de defunción ni nada. Sí, no había nada. Tengo que regresar a Guadalajara y le hablo a esta familia. Les digo, oigan, a la señora ya la habían dado de alta y ya estaba en su casa. Bajo cuidados especiales. Les llamo a sus hijos y les digo, oigan, estoy con este problema, no tengo dónde quedarme, tengo que regresar a Guadalajara. Y cuando regreso, me dicen, no, pues vente. Llego, y cuando llego ahí a esta casa, pues una casa bastante bonita, me tenían mi habitación, sandalias para la alberca, o sea, como rey. Sí. Llego con la señora, se tapaba para hablar, y haz de cuenta que cuando falleció mi mamá, ellos supieron, o sea, los hijos. Les digo, ¿saben qué? Ya falleció mi mamá, no vengan al hospital porque me llevaban comida, ropa y cosas. Y les digo, ya no vengan. Ah, ok. Me dicen, nada más te decimos, no le vamos a decir a mi mamá porque pues sabes cómo está delicada. Le digo, sí, no se preocupen. Nada más les avisaba para que no vinieran. Ya no me buscaran. Ah, está bien. Entonces, cuando llego a la casa, la señora, muy contenta, me dice, ay, mi hijo, ven, se tapaba y qué bueno que vienes por acá. Tu mamá vino a visitarme. No más. Haz de cuenta que los hijos están aquí en la puerta. Aquí donde está la mesa está la cama. Yo estaba de este lado. Yo pues tomándole la mano a la señora. Y volteo a ver a los hijos así. Digo, ¿qué pasó? No, que no le iban a decir. Y los hijos me dicen, ella no salió con eso. No es mentira lo que te dice. Y yo no se las creo. Y le digo, a ver, dígame, ¿qué? No le entendí. No, sí, que vino tu mamá aquí conmigo. Pero dígame pues bien. Sí, pues aquí, mira, yo estando acostada, tu mamá se apareció aquí enfrente de mi cama y dijo que me encargaba a su muchacho. O sea, a mí. Y yo me quedé así. La verdad sí me sorprendió. Me sorprendió No, porque, pues sí. porque los hijos me confirmaron que ellos no le dijeron nada a la señora. Nada. Ella no nada. estaba enterada de que ella tu mamá no había sabía fallecido. de la situación de mi mamá. Entonces cuando me dice eso, pues Sí. me dejó ahí, shock. ¿sí? Y sí, pues cabe mencionar que la señora sí se quedó muy encariñada conmigo. Me iba a ir, imagínate nada más esto. Me iba a ir de la casa ya para regresarme yo a la mía. La señora me daba las llaves de uno de sus carros. ¿Sabes manejar? Wow. Le digo, sí, ten, llévatelas. Y ya, no manches. Sí. Digo, no, ¿cómo crees? No, muchas gracias por recibirme. Pero no, hasta ahí. Y la señora quería que me fuera a Insistente. trabajar a Guadalajara, que dice, yo le voy a cumplir a tu mamá, que yo me voy a hacer cargo. Pero pues no era nada más yo. Sí, pues También eran mis hermanos. tu hermano. Y la señora fallece también. Fallece como a la semana más o menos. Wow. Falleció y y la anécdota quedó pues ahí para platicarla en el funeral. Sí. Ahí estaba, llegué yo a una de las funerarias, ¿cómo se llama esta? Funerarias Galloso. Llego a una de las salas y híjole, me sorprendió la verdad porque pues yo la verdad soy de clase económica baja, esa es la realidad. Y ahí estaba lleno de gente de la alta, se puede decir. Claro. Y sí me veían como bicho raro. Entonces, una de las hermanas de esta señora me dice, a ver, ven, mijo, siéntate. Me siento y me dice, ¿cómo le hiciste para entrar a esa familia? Le digo, ¿por qué, señora? Dice, es que personas, discúlpame que te lo diga así, personas de tu estatus nunca han entrado a esa casa. Y yo, no manches. Sí, sucedieron una serie de cosas que sí, Sí, cosas sí, me increíbles. imagino. Cosas increíbles y conociste personas que, como dicen ellos, a lo mejor nadie las
podía como tan fácil llevar, y Sí. tú se dio el destino que ellos te cuidaran, en cierta manera te ayudaran y estuvieran al pendiente. Ujú. Sí, así pasó y sí, bueno, ya la actualidad pues ya tengo mucho que no veo a esta familia. Ya ¿Esto tiene falleció. mucho tiempo? Tiene como unos 9, 10 años más o menos. Ok. 9, 10 años. Hace como 5 años fue la última vez que tuve contacto con ellos. Wow. Sí. No, pues primero que nada, muchas gracias por contarnos esta Cosas parte fuertes, ¿no? fuerte y personal que enrolla el tema de tu mamá. Sí. Un tema que para muchos contarlo no sería tan fácil. Sí, es difícil. Es difícil, y yo te agradezco que vengas aquí y lo cuentes, y que nos lo cuentes Gracias. no solo a nosotros, sino a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Pues muchas gracias, Jesús. No. Y a con todo el ustedes. respeto, con todo el respeto a tu familia, a tu mamá, a la familia que te ayudó. O sea, la verdad es que, pues gracias por esto, ¿no? Por esta historia. No, gracias a ustedes por la invitación. Al principio sí me costaba platicar todo eso, porque siempre lloraba. Sí, no, Me bueno, es que no "Ay, es, hijo de su es madre". difícil, Sí. porque, o sea, a todos nos llega a doler cierta parte de mi tío, mi primo, mi hermano, tal, pero una mamá o un papá Sí. es fuerte, no es tan fácil como contarlo en esa manera, y por eso yo sigo, gracias, simplemente nos No, dejas no. pensando muchas cosas ahorita, en shock, bueno, al menos en lo Ujú. personal, es Sí, como no, sí. procesar todo esto que contaste, pues es una historia, digamos, fuerte para ti en sentimental, y pues Hasta trae de, muchas cosas hasta de ajá, superación, ¿no? Porque como dices, Sí. pues hiciste cosas que no tenías en mente y pediste, Ujú. y incluso hasta te robaron, o sea, Sí. híjole, o sea, Sí. son cosas que uno dice, güey, o sea, ¿cómo hay esas historias, ¿no? Que Sí. de resiliencia que dices, ahora qué más me puede pasar, ¿no? Sí, claro. Sí, pero no, yo creo que hay muchos más testimonios pues, más impactantes, más fuertes. Pero bueno, eso se los cuento pues con como pasó. Hasta la fecha nunca me ha dicho nadie así de que, nah, todo lo que estás diciendo es mentira. Pues que lo digan si lo piensan, pero yo se los puedo afirmar que sí, todo fue... Sí, digo, al final cada quien va a tener su conclusión, Claro. su pensamiento. Igual, nada más que, pues tú lo viviste. Sí. A ti te Y pasó. bueno, espero que próximamente pues por ahí grabemos alguna continuación de todas estas historias, Claro que sí. porque Pues- créanme que hay una continuación, podría Fuerte. decirles perturbadora, muy fuerte, Ok. que ya se los platicaré en algún otro capítulo de la muerte de mi padre. Ah, ok. Wow. O sea, hoy hablamos de tu mamá, generalizando. Ajá. Y ahora viene también la parte de tu papá. Ajá. Digo, igual ahí si ustedes quieren una parte 2 con Jesús de Nazaret, Por pues ahí háganosla tenemos que ver comentar. muchos likes, muchas vistas, muchos comentarios. Así es. A ver, quieren que les platique esa historia, pues aquí venimos con los muchachos a contarles. Claro que sí, gracias. Nuevamente tus redes sociales para la gente que te vaya a seguir. Claro que sí, por ahí nos pueden encontrar como Más Allá del Miedo Podcast en todas las plataformas. En Instagram lo único que está diferente, se puede decir que es mi cuenta personal, Nazaret Martínez. Ahí me pueden encontrar, pero también está la cuenta de Más Allá del Miedo Podcast. Ok, pues te esperamos verte más seguido aquí en la Ruta Paranormal. Claro que En sí. este espacio donde lo paranormal es muy normal, como siempre hemos dicho. Igual, gente, ustedes ya hagan ahí su chambita de decir quiero parte 2 con Jesús, ya saben, like, suscríbanse al canal también de aquí de Jesús, déjenos sus comentarios, déjenos sus opiniones, sus pensamientos, todo ahí lo podemos, ahí lo vamos leyendo con calma. Y pues muchas gracias, Jesús. A nuevamente. ustedes. Gracias. Un gusto. Gracias. Igual ustedes síganos en redes sociales de Una Ruta Paranormal en todas las plataformas de audio y video. Estamos como Una Ruta Paranormal. En Instagram estamos como Una Ruta Paranormal 666. Pues nuevamente gracias a todos ustedes por un capítulo más. Gracias nuevamente a todos los que estamos aquí. Yo soy Alex Vieira, Ernesto Torre, Jesús de Nazaret y nos vemos en el más allá. Bye. Chao.